Pues bueno, es una de las otras sorpresas que vimos aquí en la fábrica. El haber visto el avión número 1, pues fue algo muy padre conocerlo y ver que han pasado 10 años por él y sigue aquí perfectamente operativo. Aquí como están toda la parte de los eléctricos, toda la parte de final pues del avión, ¿no? Donde ponen todo lo que son las Estamos aquí en el Museo de Katowice. Tienen un museo de aviones de todos tipos, digo, tanto comerciales como de guerra. Este es muy parecido al DC-3. Se fabricó en 1950. Y bueno, pues al parecer era un avión que se usaba para los dos propósitos, tanto de guerra como para vuelos comerciales. Pues este es uno de los aviones aquí en el museo de Katowice. Este viene siendo el equivalente a un Boeing DC-3. Aquí se ve cómo viajaba la gente con bastante lujo, pues. Tiene aquí sus dos secciones, sus dos áreas. Y también tiene acá adelante lo que es el galley, que viene siendo donde hacen todo lo que es la comida, los sobrecargos. Y aquí podemos ver un poco de la cabina. Todos los equipos que se ocupaban antes, las baterías, los equipos de oxígeno. Ahí se puede ver un poquito de lo que es el instrumento. Y lo que era antes, pues el ingeniero de vuelo, que ahora ya no se usa. Pero bueno, ahí está su área del ingeniero de vuelo. Este avión definitivamente creo que es de los más extraños que he visto en su diseño. Es un avión bimotor, pero fíjense cómo está está chato en la parte del fuselaje, la parte frontal. Está súper extraño. Se llama Aero 45 y al parecer fue producido en 1947. La que sí es un avión bastante peculiar en su diseño. Aquí tenemos otro bimotor, el Morava de 1957, LED L200D. Es un avión bimotor. Este es un avión un poquito más normal, más tipo Cessna 310. En la parte frontal, aunque obviamente en la parte trasera, pues, se fijan, la cola es muy diferente. Tiene ese tipo de cola. Aquí hay un turbolet. Este es un avión de ala alta con motores turbohélice y que seguro también se utilizaba para ambos propósitos, tanto guerra como comerciales. Este avión se llama LED XL 410 de 1970. Aquí en otra parte del museo pues está ahí un avión
fumigador. Tenemos un motor turbina. Aquí se puede ver cómo son por dentro. Ahí se ve que está la cámara de combustión. Y aquí los álabes de la turbina. Aquí tenemos otro avión de guerra, el Aero L-39 Albatros. Es un avión supersónico que alcanzaba velocidades de 1750 kilómetros por hora. Ahí se ve cómo viajaban los pilotos y que traen su asiento eyectable por cualquier tipo de problema y ellos puedan salir con vida. Aquí estamos viendo ahora un avión trimotor tipo Boeing 727 que yo creo que va a ser de producción rusa. Ahorita que nos acercamos podemos ver. Ahí tiene otro también trimotor más pequeño, como para vuelos regionales. Vamos a ver qué tal, dónde está fabricado, y algunas de las especificaciones. Sí, efectivamente es ruso. Ahí está. De 1980 a 1996 voló este avión. Aquí es una foto del avión aterrizando. Y tiene una velocidad máxima de crucero de 950 kilómetros por hora. Y bueno, pues hay que verlo por dentro, a ver qué tal está, cómo han pasado los años en la aeronáutica, cómo eran antes. Bueno, pues ya estamos aquí adentro del el equivalente 727. De fabricación rusa. Esto como acá la zona VIP. Está bastante amplio el avión. Tiene para 6 personas. Eso es lo que es el galley, donde está todo el área de cocinas, hornos, etcétera. Y la clase turística, que viene siendo esta. Se le llama fuselaje corto, digamos, porque nomás tiene un solo pasillo. Aquí también hay otro baño, otros 2 baños. Y vamos a ver ahora la cabina de mando. Bueno, aquí estamos en lo que es la cabina de mando. Obviamente es mucho más moderna que la que vimos hace rato. Pero pues sigue siendo pues ya muy antigua, ¿no? Realmente todos los instrumentos son analógicos. El radar que está ahí, que parece una televisión viejita. Así eran antes. Aquí está toda la parte del ingeniero de vuelo, que ahora pues ya no existe. Y también acá el que era encargado de la navegación. Y en el centro hay un asiento que era el que normalmente ocupaba el que iba en instrucción.